Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesora. Somos el grupo 6 y nuestra temática es la importancia de la sincronización auriculoventricular. Nuestro grupo está conformado por Alexander Carter, Rodrigo González y el presente Martín Muñoz. Bueno, como ya hemos visto, ya hemos hablado más un poco sobre todo lo que es la morfología, estructura y un poco de la electrofisiología de lo que es el corazón. Y nuestra pregunta, que nos tocó como grupo 6 es describir la importancia fisiológica y el mecanismo que permite la contracción auricular, sea previa a la contracción ventricular. Entonces, lo que primero quiero que veamos es un poco más dentro de la electrofisiología de las fibras cardíacas. Ya lo vimos un poco con el grupo de Antonia, que fue bastante completo, y también lo vimos un poco en el grupo de Nélida, si no me equivoco. Sin embargo, ahora quiero como recalcarles y también ahondar un poco más dentro de la parte eléctrica. Primero tenemos dos tipos de fibras de respuesta. Tenemos las fibras lentas, donde encontraremos al nodo sinoauricular y al nodo auriculoventricular, que vendrían siendo ya a nivel ventricular y auricular, que diga. Y tenemos las fibras rápidas, que encontramos el músculo ventricular, músculo auricular, el haz de His y las fibras de red de Purkinje. Bueno, aquí podemos ver un poco más ya a profundo lo que les quiero comentar. La cosa es que en esta diapositiva podemos ver los dos tipos de potenciales de acción generadas por estos tipos de fibras. Por un lado tenemos las fibras lentas y en esta fibra lenta vemos que durante el periodo refractario efectivo eh, se va a generar una despolarización lenta que se va a deber principalmente a la entrada de calcio mediante canales dependientes de voltaje lentos. Entonces vamos a alcanzar el potencial de acción, se va a generar por un pequeño margen y esta lentitud de los canales se va a deber principalmente a que las fibras de respuesta lenta, como el nodo sinoauricular o auriculoventricular, tienen un potencial de reposo menos negativo que las de la fibra rápida. El potencial de reposo de la fibra lenta es cercano a los menos 60 milivolts, que aquí se cortó, pero mientras que la fibra rápida es cercano a los 90-95. Entonces, eso es un hecho sumamente clave para poder responder la pregunta original, ya que el retraso generado por los nodos sinauricular y auriculoventriculares van a permitir, como veremos un poco más adelante, un llenado correcto durante la contracción, además de ayudar a perpetuar un ritmo cardíaco adecuado. Luego se repolariza la fibra gracias a la salida de potasio en una gran cantidad y eventualmente cierra los canales de calcio, lo cual podemos ver a través de la separación de la etapa 3, que generalmente que acá la podemos ver descrito como dos etapas debido a estas dos pendientes. Y finalmente se observa en la fase 4, dentro del periodo refractario relativo, una vuelta al potencial de reposo, gracias a que los canales de sodio y calcio se vuelven a abrir, junto con una nueva salida de potasio y así la continuidad de este ciclo. Por otra parte, en las fibras rápidas tendremos una despolarización rápida, casi que inmediata, gracias a la apertura masiva y rápida de los canales de sodio dependientes de voltaje. Tenemos una fase transitoria, que vemos aquí como esta hendidura, eh, que es cuando ya se ha generado el potencial donde sale potasio a través de canales dependientes de voltaje. Seguido vemos que tenemos una entrada de calcio mediante canales lentos dependientes de voltaje en esta fase de meseta. Y posterior a eso tenemos una nueva salida lenta de calcio generando la repolarización en la fase 3. Culminando así con la fase 4 donde la célula vuelve a alcanzar el potencial de membrana de reposo. Vamos a explicar ahora en qué consiste el sistema radionector, que abarca desde la generación del estímulo mismo y la propagación de este. En este sistema participa el nodo sinusal, que es quien genera el estímulo, que es considerado el más capaz natural. Los tractos internodales, que son quienes llevan el estímulo desde el nódulo sinusal o nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular. Luego del nodo auriculoventricular, estos siguen bajando hacia los ventrículos a través del haz de His y finalmente por las células o las fibras de Purkinje, que son
los últimos comunicados intermedios hasta llegar a la célula efectora del ventrículo. Empezando con el nodo sinusal, es considerado el marcapaso natural de una persona sana debido a su alta frecuencia de descargas eléctricas. Este valor refleja el valor de la frecuencia cardíaca. Bueno, como ya explicó Martín en la diapositiva previa, al ser el nodo sinusal de conducción lenta, este tiene un potencial de reposo mucho menos negativo, lo cual va a facilitar el nuevo impulso y la nueva generación de un impulso. Por esto es considerado que este tiene la capacidad de automatismo, es decir, de generar su propio impulso eléctrico. De haber alguna falencia o alguna discapacidad en el nódulo sinusal, quien va a pasar a ser el siguiente marcapaso natural va a ser el nódulo aurículo-ventricular y luego las fibras de Purkinje. ¿Por qué vienen en este orden? Esto se debe a la cantidad de descargas eléctricas que genera cada uno por minuto. El nodo sinusal está compuesto de un músculo cardíaco especializado, el cual es súper poco contráctil. Bueno, ahora vamos a pasar con la contracción auricular. Sabemos que la velocidad de conducción del músculo auricular es de aproximadamente 0,3 metros por segundo, lo cual lo clasifica dentro de respuesta lenta. El recorrido que recorre el impulso hasta llegar a las células efectoras de la aurícula es bastante corto, ya que, por ejemplo, el aurículo izquierdo está unido directamente al nódulo sinusal vía el haz intraauricular de Bachmann. Y la aurícula derecha está tan cerca del mismo nodo sinusal que por cercanía son los dos que se estimulan primero. Se sabe que el tiempo que se demora en llegar el estímulo del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular son 0,3 segundos. Este 0,03, perdón. Este tiempo es lo mismo que se demora en llegar el impulso a las células efectoras. Entonces sabemos que desde que sale el impulso, en 0,03 segundos, este impulso debería llegar a las células efectoras del aurículo. En el caso del ventrículo, el impulso al salir del nódulo sinusal, al llegar al nódulo auriculoventricular, en el nódulo auriculoventricular hay un retraso de aproximadamente 0,1 segundo. ¿Y a qué se debe este retraso? Principalmente a que en este nódulo sinusal hay menor cantidad de discos intercalares que en el nódulo sinusal, por ejemplo. ¿Y esto cómo nos afecta? Va a dificultar el traspaso iónico entre las células de la vecindad y esto va a generar un pequeño retraso, el cual va a ser súper importante para el correcto llenado ventricular. Una vez que el estímulo llega al nódulo auriculoventricular, este viaja por el haz de His descendiendo hasta que el haz de His se separa en la rama derecha e izquierda, para luego finalmente pasar a ser las fibras de Purkinje, las cuales van a dar el estímulo directamente a las células efectoras del ventrículo. Sabemos aproximadamente el tiempo que toma desde el nodo sinusal hasta que llegan a las células efectoras del ventrículo, son 0,2 segundos. Entonces, de esta manera podemos explicar nosotros por qué la aurícula se contrae antes que el ventrículo. Es por un hecho simplemente de que el estímulo va a llegar más tarde. Ya. La importancia que quisimos recalcar es que la disfunción del marcapaso natural del corazón, que sería el nodo sinusal, puede producir latidos cardíacos persistentemente más lentos, es decir, una bradicardia sinusal, o dar lugar a la interrupción total de su actividad normal, que sería un paro sinusal. Generalmente las disfunciones del nodo sinusal tienden a ser asintomáticas y de llegar a complicarse, es decir, que una persona ya presente signos o síntomas de cansancio, debilidad o incluso desmayos, puede llegar a requerir la instalación de un marcapaso artificial para poder así tener una ritmicidad en el corazón, de los latidos del corazón. Eso. Fin.